Hola. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Es el momento ideal para iniciar este análisis visual y pasar de la teoría a la acción. Hoy vamos a dar un paso fascinante, dejando un poco atrás la parte abstracta de los semiconductores para entrar al mundo práctico. El objetivo de este análisis es súper claro. Queremos pasar de entender qué es un diodo en papel a saber exactamente cómo tomar uno físico, identificar sus partes y, lo más importante, probarlo con un multímetro para saber si está funcionando perfecto o si ya pasó a mejor vida. Es literalmente el puente que une el conocimiento técnico con la habilidad real de diagnóstico. Nuestra hoja de ruta de hoy es bastante directa. 1. Tipos y símbolos de diodos. 2. Diferencias según su aplicación. 3. Cómo identificar físicamente los terminales. 4. La prueba básica con el multímetro. Y 5. El diagnóstico de casos prácticos. Así que arrancamos con la sección 1. Tipos y símbolos de diodos. Y esto ilustra de manera brillante la esencia misma del componente. Aquí tenemos el símbolo del diodo ideal. Y la verdad es que es fascinante cómo la forma misma te cuenta la historia de cómo funciona. El triángulo actúa como una flecha, indicando clarísimo la única dirección permitida para el flujo de la corriente. Y justo en la punta de esa flecha hay una línea recta vertical. Bueno, esa línea es como un muro de contención, una barrera que bloquea cualquier intento de la corriente de ir en sentido contrario, lo que conocemos como polarización inversa. Básicamente, un diodo ideal tiene resistencia cero en una dirección y resistencia infinita en la opuesta. Ahora, a partir de ese concepto ideal, la industria ha creado variantes para necesidades muy específicas. Entre los principales que vemos todo el tiempo en las placas está el diodo rectificador, que es como el estándar. Luego tenemos el diodo Zener y, por supuesto, el famosísimo diodo LED. Además, vale la pena mencionar rápidamente al diodo Schottky, que es súper conocido por tener una conmutación rapidísima, y al fotodiodo, que es increíble porque cambia su capacidad de conducir dependiendo de cuánta luz haya en el ambiente. Si nos detenemos un segundito, en el diodo Zener hay un detalle visual inconfundible en su símbolo. Esa línea recta que bloquea la corriente tiene unas pequeñas patitas en los extremos que le dan forma de letra Z. Y esa Z nos indica algo clave. A diferencia del rectificador común, el Zener está diseñado específicamente para trabajar al revés, es decir, en polarización inversa. Cuando el voltaje en contra alcanza un punto exacto que llamamos tensión Zener, el diodo empieza a conducir y mantiene esa tensión completamente constante. Esto es vital cuando necesitamos regular voltajes. Otro tipo que es sumamente visual es el LED, o diodo emisor de luz. Por los materiales con los que está fabricado, cuando lo polarizamos directamente y los electrones hacen lo suyo en la estructura interna, liberan energía. Y esa energía sale en forma de luz visible, así de simple. Para que podamos ver esa luz, estos pequeños componentes normalmente necesitan que pase a través de ellos una corriente que va entre los 4 y los 50 miliamperios. Pasemos a la sección 2, diferencias según su aplicación. Al comparar estos componentes, nos damos cuenta de que sus trabajos son muy diferentes entre sí. Imaginen el diodo rectificador como una válvula gigante de agua de una sola vía. Su trabajo pesado es convertir la corriente alterna, que va y viene, en corriente continua, que va en un solo sentido. El Zener, en cambio, es más como una válvula de alivio de presión, forzando un nivel de tensión constante para proteger otros circuitos. Y por último, el LED tiene el trabajo más comunicativo de todos, ser nuestra luz indicadora o la fuente de iluminación en pantallas y paneles. Entramos a la sección 3, identificación física de terminales. Para que cualquiera de estos componentes funcione en un circuito, hay que conectarlos al derecho, obviamente. Y para eso, tenemos que identificar muy bien sus dos terminales. El primero es el ánodo, que corresponde a la parte positiva del dispositivo, y el segundo es el cátodo, que es la parte negativa. Físicamente, la corriente siempre, pero siempre, va a buscar ir desde el positivo, el ánodo, hacia el negativo, que es el cátodo. Entonces, el punto crucial aquí es cómo reconocer esto a simple vista en un cilindrito que a veces es minúsculo. Los fabricantes usan un estándar que es brillante y súper simple a la vez. En un diodo rectificador normal, le imprimen una pequeña banda o franja en uno de los extremos del cuerpo. Esa banda física es exactamente la misma línea recta vertical que vimos en el símbolo esquemático. Así que, sin rodeos, al ver la banda en el componente físico, estamos identificando de inmediato el cátodo, el terminal negativo.
Muy bien, vamos a la acción. Sección 4, prueba básica con multímetro. El proceso para ver si un diodo está sano requiere seguir unos pasitos muy metódicos. Primero, tomamos el multímetro y elegimos específicamente el modo diodo, que normalmente tiene dibujado ese mismo símbolo de la flechita que ya conocemos. Segundo, hacemos la prueba de polarización directa. Ponemos la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo. Y tercero, vamos con la polarización inversa. Invertimos las puntas. Ponemos la negra en el ánodo y la roja en el cátodo, forzando al componente a bloquear el paso de la corriente. Una comprobación súper práctica y la verdad bastante genial de que el multímetro de verdad está inyectando un pequeño voltaje para hacer esta prueba es medir un LED. Cuando aplicamos la polarización directa, es decir, la roja al ánodo y la negra al cátodo, el multímetro le da la energía suficiente al LED para que no solo nos dé una lectura en la pantalla, sino que, efectivamente, se ilumina durante la prueba. Es una confirmación visual instantánea de que el componente está permitiendo el flujo de energía. Y llegamos a la sección 5, diagnóstico de casos prácticos. Al hacer nuestra prueba de 2 pasos, la pantalla del multímetro nos va a revelar 3 posibles estados. Si el diodo está bueno, nos va a dar una lectura de voltaje al medir en polarización directa y no nos mostrará absolutamente nada o dirá fuera de rango al medir en inversa. Ahora, si el componente está dañado y se quedó abierto internamente, actuará como un cable roto, no habrá lectura en ninguna de las 2 direcciones. Pero si se dañó en corto, el semiconductor interno básicamente se fundió. El multímetro va a mostrar lectura o va a emitir un pitido en los 2 sentidos, avisándonos que la corriente pasa por ahí sin ningún control. Ahora, lo verdaderamente interesante de este dato es llevarlo a un escenario real de reparación. Encontrar un diodo que pita para ambos lados no es un detalle menor. Un diodo rectificador en corto pierde por completo su capacidad de bloquear la corriente alterna. Y eso significa que hay energía fluyendo en la dirección equivocada, hacia circuitos que son súper sensibles. En la práctica, detectar este componente defectuoso suele ser el descubrimiento clave que explica por qué toda una fuente de alimentación falló catastróficamente. Todo este proceso de diagnóstico se sostiene sobre una lógica muy sólida que conecta la teoría con la herramienta de medición. Después de revisar la naturaleza de una sola vía de estos componentes y ver cómo reacciona el multímetro ante circuitos sanos, fundidos o interrumpidos, nos queda una reflexión fundamental. Cerramos este análisis poniendo sobre la mesa la siguiente pregunta esencial. ¿Por qué medir un diodo obligatoriamente en ambos sentidos resulta ser el método definitivo para saber si está bueno, abierto o en corto? Los dejamos con esa inquietud para que la analicen y apliquen esta lógica de hierro en sus futuros diagnósticos.